¿Cuándo dejamos de ser animales? Esa pregunta, si alguna vez te la has hecho, tiene una respuesta y tiene una respuesta doble. ¿Cuándo aparece el género Homo? Pero sobre todo, ¿cuándo aparece la especie Homo sapiens? Hace 300.000 años está documentado que la especie Sapiens ya andaba por la Tierra. Pero ¿por qué somos distintos incluso a nuestros parientes más cercanos? A Homo neanderthalensis, Homo erectus y otras especies del género Homo. Y la respuesta es hace 60.000 años aproximadamente, cuando ocurre un proceso muy extraordinario que se llama la revolución cognitiva. Pero si eres peliagudo, si de pronto te pones a pensar qué sucedió hace más o menos unos 60.000 años, te das cuenta de algo fundamental. Si la especie Homo sapiens surge hace 300.000 años con evidencia científica que lo respalda, ¿por qué es hasta hace 60.000 años que aparece el arte, por ejemplo, la indumentaria en función de la, valga la redundancia, función social? Es decir, ponerse atavíos, ponerse aretes, ponerse tatuajes, ponerse collares, andar bastones tallados con ciertas características específicas, creados para y por el placer y por la distinción. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hace 60.000 años ocurre y por qué antes no ocurre? Pasan 200.000 años y pareciera apagada la sociedad y de pronto, la población humana, y de pronto hace 60.000 años aparecen estas Venus, aparecen estas pinturas rupestres, etc. ¿Y por qué los neandertalenses, si somos tan similares, incluso con hibridación documentada, por qué ellos no poseían esta característica tan interesante que nos hace ahora tan particulares? Y sobre todo en dos ámbitos muy distintos pero muy semejantes al mismo tiempo, que son la filosofía y las artes. El pensamiento futuro que tenemos los seres humanos es algo tan peculiar, es algo tan que nos despega, que nos abre una fisura enorme con respecto al reino animal y ni qué decirlo con respecto a los demás individuos que viven en la tierra, las plantas, etc. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué de pronto somos tan distintos? Y la respuesta pareciera que es algo extremadamente complejo, pero que en realidad es muy obvia. Genéticamente, la respuesta rápida es que, bueno, hubo cambios, hubo mutaciones, hubo desdoblamientos en los genes, que hubieron duplicaciones de secciones específicas del ADN. Habría que buscar un genetista para que nos explique exactamente qué es lo que sucede, pero a nosotros de historia lo que nos interesa es lo siguiente. Cuando el ser humano empieza con su inteligencia extremadamente enorme, con una capacidad de imaginar, de pensar, de prever lo que va a suceder en el futuro, vivía en aquellas tribus. Realmente la población máxima que podía sustentar una tribu o una familia era de unas 40 personas. Esas 40 personas se conocían, sabían quién era la mamá, sabían quién era el papá, sabían quién era el abuelo, sabían quiénes eran los que se intercambiaban en caso de que hubiese un intercambio entre otras tribus, porque desde el principio nosotros los seres humanos sabemos que la endogamia es extremadamente perjudicial para la salud. Pero si cualquier persona de hoy viaja en el tiempo a hace unos 100.000 años y vive y ve cómo viven esas personas, aprende a vivir como esas personas. Y si nos traemos una persona de hace 100.000 años al día de hoy, de hace 200.000 años a día de hoy,
esa persona se adaptará de una manera y, digamos, no notará, no se notará que es una persona que viajó 100.000 años en el tiempo. Somos idénticos a esas personas, pero ya había ocurrido esta deriva genética y hace unos 60.000 años ocurrió algo que no había ocurrido antes, y es que la población empezó a crecer más de lo normal debido a esa inteligencia. Entonces, al comenzar a dominar, los seres humanos somos dominantes del ambiente que nos rodea. Los animales nos tienen temor, porque nosotros somos depredadores. Nosotros somos seres transformadores. Nos tienen miedo desde los tigres, los leones, hasta las ardillas, etc. Y evidencia de esto en función de que por ejemplo, el segundo mamífero con más radiación hasta hace relativamente poco eran los leones africanos. En la actualidad los leones africanos están en ciertas zonas de África y ya no en otros sitios que existían antes. ¿Por qué? Porque el ser humano es un cazador, y es un cazador extremadamente habilidoso, muy inteligente, que puede prever lo que sucede. Además somos gregarios, es decir, andamos en grupos, y los leones andan en grupos, pero nosotros tenemos esa inteligencia superior. No tenemos dientes, no tenemos garras, pero tenemos el intelecto. Ok, en función de esto, tenemos que decir que en el momento en que el ser humano empieza a aumentar su población de más de 40 personas, cuando ya las personas les cuesta reconocerse a sí mismas dentro de la tribu, aparece una distinción artificial, y esa distinción artificial es lo que nos tiene ahora aquí. Cuando una población creció lo suficiente como para que el vecino no sepamos quién es, necesitamos saber quién es el líder, necesitamos saber quién es la que le ayuda a la mujer embarazada a tener a sus bebés, necesitamos saber a quién pedirle consejos. Entonces, ese tipo de cosas se transformó en nuestro primero físico, es decir, aretes, collares, bastones especiales, tatuajes, y desemboca en la idea de el llamamiento del ser humano a la naturaleza para que le obedezca, porque siempre hemos sido muy egocéntricos, somos una especie egocéntrica. Por lo tanto, las pinturas rupestres aparecen donde nosotros anhelamos aquellos venados, anhelamos aquellos bisontes, anhelamos aquellos mamuts, y los plasmamos de forma ritual en las cavernas, que tenemos evidencia, pero sabemos que no solo lo hacen en las cavernas, probablemente se hacía también en tiendas que el tiempo se llevó porque eran de cuero y de madera o de hueso, y en madera como tal. Muchísimos historiadores y antropólogos denominan la edad de piedra como la edad de la madera. ¿Por qué la edad de piedra? Porque la piedra perduró, pero la madera se nos fue. Pero en realidad fue la edad de la madera, que hasta hace muy poco era nuestra materia prima aún. Entonces, la revolución cognitiva consiste en un proceso en el cual el ser humano llegó a la necesidad de distinguirse entre sí mismo. Luego ya nos distinguimos del ser humano y a la naturaleza, y luego le pedimos a la propia naturaleza que nos brinde su servicio a través de la chamanería, que posteriormente aparece la religión. Sobre la chamanería, la religión, sobre lo abstracto, sobre ese tipo de cuestiones, pues tenemos que cogerlo con pinzas. No sabemos realmente lo que pasó, sí sabemos lo que pasó, pero no sabemos exactamente los puntos fuertes, los puntos débiles, y no sabemos cuánto tardó este proceso tampoco. Pero sobre todo se piensa que se adora la maternidad, se adora al sol claramente como dador de vida, y sobre todo el fuego, que es parte fundamental de nuestra evolución como tal.
Pero entonces cuando alguien te pregunte por qué si hace 300.000 años aparece el ser humano, por qué hasta hace 60.000 años se vuelve un tipo listo. No, siempre hemos sido listos, pero esa inteligencia empezó a usarse en función de lo social hace 60.000 años, básicamente. Luego tendríamos que esperar hasta hace más o menos unos 10.000 años para que ocurra la revolución, entre comillas, agrícola, que es la que nos esclaviza a las plantas y las plantas nos esclavizan y que el ser humano empieza su vida sedentaria. Aquí es donde aparece la civilización humana como tal, que algunos científicos paleontólogos nos dicen que la civilización empieza con el Homo antecessor cuando se descubre que cuida a personas enfermas el Homo antecessor, pero realmente esto no es civilización. La civilización es cuando el ser humano inventa el Estado. Entonces son procesos muy interesantes que se deben a mutaciones, idéntico a la aparición, por ejemplo, de el embarazo, a la aparición de ciertas características sociales que tenemos nosotros, que si sabes de biología básica vas a entender como la evolución, mutaciones benéficas que se acumulan, genes que están por ahí con ciertas características que nuestro cuerpo por alguna razón comienza a utilizar. Y con esto terminamos con una apreciación generalísima sobre la evolución humana actual. Habemos más o menos unas de 7.000 millones a 8.000 millones de personas en la Tierra y la evolución con nosotros se comienza a estancar. Se comienza a estancar porque hay tantas personas que aquellos trozos de cromosomas, aquellos trozos de ADN, que representan ya sea ventajas o posibilidades evolutivas, rápidamente son absorbidos debido a la enorme población humana. La evolución necesita como cierta presión ambiental y nosotros somos muchas personas, es decir, yo tengo de pronto una mutación benéfica en mi cuerpo, pero debido a que somos una población tan enorme, yo me puedo casar con una persona de otra zona, una persona que hable hindú o una persona que hable ruso, etcétera, se va a combinar ese ADN y se van a perder esas mutaciones rápidamente. Por eso nosotros entramos en un episodio de muchísima estabilidad genética, sobre todo con la globalización, el hecho de poder viajar a Malasia, de viajar a Congo, de viajar a Níger o a Norteamérica. Entonces esas mutaciones paulatinamente se van a ir reduciendo conforme pase el tiempo, obviamente. Se van a ir manifestando esas cuestiones, pero necesitamos segregación para que ocurran cambios evidentes en la población.